Bueno, como bien ha explicado Pablo y Miren, esta exposición se hace en celebración de los 30 años de la organización y tiene una selección de imágenes de los proyectos que hemos realizado durante todo este proceso, tanto Euskadi, vale, tanto Euskadi como el resto de las demarcaciones que formamos la organización. Bueno, la exposición de Love is in the Air está principalmente enfocada a meter en el foco a las personas que forman parte de todos los procesos participativos que acogen nuestros proyectos. Voy a hacer una pequeña exposición de lo que somos nosotros como organización, porque por si alguien no nos conoce, Arquitectura Sin Fronteras tiene presencia a nivel nacional y, como he dicho, lo forman 8 demarcaciones. Están Galicia, Asturias, Euskadi y Navarra, Cataluña, Levante, Madrid y Andalucía. Euskadi, la organización se forma en 1992 y Euskadi formamos parte desde entonces. Las líneas de actuación que llevamos en toda la demarcación, porque a pesar de nosotros ser una de las demarcaciones dentro del marco nacional, todas tenemos una misma visión, unos mismos objetivos. Y nuestras líneas de actuación acogen la cooperación internacional, la cooperación local y la educación para la ciudadanía global, de las que nosotros aquí en Euskadi también seguimos nuestra línea. Perdón. Como os he dicho, todos compartimos la misma visión y la misma visión. Perdón. ¿Funciona? ¿No? Sí, vale. Ahora sí. Vale. La misión principal es el derecho al hábitat. El derecho al hábitat, como todos lo entendemos, al final no se basa solo en la vivienda, sino en todos los espacios que hacen que tengamos una condición de vida digna. Y en cuanto a la visión, pues como podéis leer en la presentación, nosotros construimos espacios inclusivos, equitativos, seguros y sostenibles, tanto a nivel internacional como a nivel local. En nuestro caso, la organización principalmente está financiada de forma pública, sí que tenemos la parte de los socios y donantes, pero principalmente es el dinero que nos llega de gobiernos locales, autonómicos o de España. Y en el caso de Euskadi, principalmente, pues de las diputaciones. Voy a centrarme más en la demarcación de Euskadi, que somos los que estamos aquí, para que nos conozcáis mejor. La demarcación de Euskadi, como he dicho, desde el 92 está en activo. Sí que es verdad que ha habido fluctuaciones en sus proyectos, en los países en los que ha trabajado. Y actualmente, pues bueno, somos unas 52 personas socias y 13 personas voluntarias, más o menos, de forma activa en la demarcación. Las líneas de trabajo son las mismas, lo que pasa que en nuestro caso, en internacional, los proyectos que estamos desarrollando, a pesar de que en la exposición de arriba veréis la trayectoria de toda la organización, de todas las demarcaciones, en nuestro caso desde Euskadi trabajamos en Mozambique, Haití, Senegal y Etiopía. Este año hemos empezado una nueva línea, que es la acción humanitaria, con el proyecto de México, que posteriormente os explicará más profundamente, y luego trabajamos la línea local y se encuentran otros 3 grupos de trabajo que son más, digamos, de la propia organización, que serían la comunicación, el voluntariado y la educación. Proyectos que podéis ver en la exposición de arriba es el proyecto que llevamos en conjunto con Cataluña en Mozambique. Es un proyecto que comenzó por unas necesidades de mejora de la accesibilidad en un entorno escolar en el municipio de Inhambane, comenzó Cataluña y después Euskadi se unió, en el que se han ido avanzando los procesos de identificación de la problemática en cuanto a la inclusión de las personas al entorno educativo, y ha pasado de ser un proyecto meramente constructivo a englobar pues labores pedagógicas de sensibilización acerca de la inclusión social a las personas con discapacidad. Este proyecto lo tenéis disponible arriba para verlo con más detalle y también está disponible en la web de la organización. Y bueno, un proyecto que os queremos explicar
que no está en la exposición de arriba porque aún no ha cumplido un año desde que lo comenzamos, es el proyecto de México, que en este caso estaríamos hablando de acción humanitaria. El proyecto de México se centra en la recuperación post-desastre de las poblaciones indígenas de la montaña de Guerrero. Este es un proyecto que comenzamos con una colaboradora local de allí de México, que se llama Cooperación Comunitaria, y desde el año pasado se han logrado la construcción de 10 viviendas que han sido posibles gracias a la financiación de la Diputación de Guipúzcoa. Esos son los dos proyectos que tenemos ahora en mente piloto en activo, pero explicaros un poco mediante esto que nosotros como organización todos seguimos unos mismos estatutos, disponemos de un plan estratégico común y toda la organización y en todas sus demarcaciones tienen la misma línea de trabajo. Que uno de nuestros fuertes pulmones es nuestro voluntariado, porque al final es el que saca el trabajo adelante. Y para ello nuestra estructura sobre todo es dar el mejor trato y acogida posible a esos voluntarios. Mediante encuentros que solemos hacer a nivel de marcación y también a nivel de todas las organizaciones. De hecho, ahí podéis ver el 27 y 29, entre el 27 y el 29 de septiembre tenemos un encuentro de todo el voluntariado en Galicia, en el que bueno, pues servirá para volver a ponernos caras todos y gente que igual solo nos vemos de forma telemática, pues poder tejer redes y mejorar en los proyectos que vamos en colaboración. En esa fase de acogida de las nuevas voluntarias, que para nosotros es tan importante, desde el primer punto en el que alguien contacta con nosotros y se le hace un encuentro para conocer sus inquietudes de cara a la organización y el porqué del acceso a contactar con nosotros, hasta una pequeña formación de lo que implica la cooperación y un poco que entienda la labor del voluntario en una organización como la que es Arquitectura Sin Fronteras. Bueno, luego la firma de la documentación correspondiente para formar parte de la entidad y al final pues la selección en su caso del grupo al que quisiese pertenecer o si, bueno, en la labor que quiera desempeñar según el pulmón de fuerza que pueda aportar. Y ahora sí, paso a presentar el proyecto de México, porque así como os he dicho que para nosotros el voluntariado es una parte muy importante, este año ha sido el primer año en el que los voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras hemos podido ir desde la demarcación de Euskadi a visitar el proyecto con el que se ha empezado, y haciendo una pequeña visita de conocimientos de los proyectos, o sea, cómo iba el proyecto y cuál va a ser la contraparte de nuestro equipo allí en México, a este julio en el que se ha hecho un seguimiento de esas 10 primeras viviendas que ya han terminado su construcción. El proyecto de México comienza porque, bueno, después de unos desastres naturales ocurridos en el departamento de Guerrero, mucha gente perdió su vivienda y el gobierno no daba cabida a unas viviendas que cumpliesen los mínimos necesarios para esa comunidad en concreto. Entonces, bueno, desde Cooperación Comunitaria, que es la organización mexicana que está llevando a cabo el inicio del proyecto, se hizo un análisis de el por qué las viviendas tradicionales habían sufrido tanto, ¿no? con esos terremotos. Y el problema es que, bueno, la construcción tradicional de la zona, que se construye con adobe y que funcionaba perfectamente, con el tiempo la gente ha ido perdiendo los saberes, hay gente que ha tenido que emigrar o se ha habido forzada a migrar y entonces ese conocimiento se ha perdido. Por lo que la organización hizo una recopilación y un diagnóstico de cuáles eran las viviendas tradicionales y cómo se construían, una posible mejora de cómo reforzar estructuralmente esas viviendas y se hizo un proyecto piloto en una de las comunidades de recuperar esos saberes y formar a la comunidad en ese tipo constructivo, que son las casas que podéis ver ahí, que son todas construidas según la forma tradicional, con un basamento de piedra y el adobe, y como incorporación nueva se ha hecho la solera de hormigón y una cubierta de chapa, a lo que sí que han incluido, que sí que las anteriores no disponían, una cobertura de paja para hacer el aislamiento de la cubierta y que la chapa no caliente tanto en los meses de mucho calor. Entonces, ese proyecto salió muy bien y ya llevan una trayectoria bastante larga en la que todas las comunidades de la zona se han ido sumando a
al proyecto, bueno, a diferentes construcciones y en las que ahora nosotros, como la demarcación de Euskadi, formamos parte. Y eso, se han podido construir 10 viviendas más adicionales en la comunidad de Montealegre. Para que os hagáis una idea, porque no tenéis este proyecto ahí arriba y para que lo sepáis, este fue el proceso constructivo que se pudo seguir por 2 de las voluntarias que viajaron este verano, desde la cimentación, que como os he dicho se hace a base de piedras, hasta la construcción de los muros de adobe, la cubierta de madera. Y luego sí que es verdad que se incorporaron esos refuerzos que se ven en X en las esquinas y centrales para un mejor funcionamiento estructural frente a sismos, y el dintel de hormigón armado, sobre el que luego el refuerzo de paja para el aislamiento de la cubierta y la cobertura de chapa hacen el cerramiento final. Luego se hace un revestimiento de barro paja, tanto por el exterior como por el interior, que se hacen ya estucados de barro. Y por último, todo esto viene enmarcado en que desde Arquitectura Sin Fronteras creemos que una arquitectura sostenible y equitativa es necesaria. Entonces, claro, hablamos de comunidades con muy poco acceso a materiales constructivos y una economía bastante escasa, por lo que se reaprovechan todos los materiales que se encuentran en la zona, que en este caso es la propia tierra de los terrenos, que se ve si es viable para este tipo de construcción, y entonces cada casa puede ser de un color porque la tierra del terreno de la persona tiene una pigmentación distinta. Entonces, bueno, pues este es un poco el resultado que se puede ver a la hora de terminar las viviendas. Y nada, bueno, presentaros un poco estos 2 proyectos y luego, sobre todo, entender que nuestra organización, la mayor parte del trabajo es voluntario, entonces está muy vinculado a que todas tengamos la capacidad de formarnos, aprender y colaborar en todos los proyectos. Y nada, esta es un poco la presentación de quiénes somos, de cómo trabajamos, y lo único, si tenéis dudas o queréis saber algo más sobre la organización, pues encantada de responder a lo que se quiera. Como organización general, o sea, como demarcación de Euskadi. ¿En qué países del mundo estáis trabajando? Vale, pues desde aquí trabajamos en Mozambique, Haití, Senegal, Etiopía, México y España. A nivel nacional, me tengo que acordar de todos, pero Cuba, Guatemala, Nicaragua, gracias. Todo ha habido. De todos modos, arriba lo que hay es una selección de lo que en estos 30 años se ha ido desarrollando desde todas las demarcaciones, no todos los proyectos que se han realizado. O sea, es una pequeña selección, pero todos los proyectos que se han realizado están disponibles en la web. En sí, nosotros trabajamos en el acompañamiento de las comunidades, es decir, no lanzamos un proyecto de cero y vamos a un sitio y decimos qué se tiene que hacer, sino que son las propias comunidades las que identifican que hay un problema, las que incluso lanzan un primer camino en el que trabajar y se ponen en contacto con nosotros, en los que nosotros podemos hacer desde un asesoramiento técnico, como es el caso más a nivel estatal, ¿no?, que suele pasar de un problema más puntual y más constructivo, a, por ejemplo, casos en los que se ha pasado de un problema constructivo que acaba derivando en un problema más estructural, en el que se necesitan conocimientos de pedagogía, conocimientos legales y el proceso acaba teniendo una deriva mucho más social que meramente constructiva. Entonces, no solo construir cosas, sino el cambio social que implica también el que nuestros procesos son todos participativos y se llega a una profundización de mayor calado, ¿no?, en el que ya hay problemas de convivencia que hay que paliar, o existen incomprensiones a nivel de inclusión, o hay colectivos vulnerables que están totalmente dejados y entonces hay que incidir en las instituciones sobre
la necesidad de cubrir esos derechos. O sea, es un poco más amplio lo que abarca el hábitat. Sí, eso es. O sea, toma de agua como tal, ¿no? Porque es una vivienda un poco distinta a la que tenemos nosotros entendida aquí, porque no es una vivienda con su cocina, su baño, etcétera, etcétera. O sea, la vivienda se divide en distintas piezas. Lo que habéis visto ahí son habitaciones, realmente. Luego está otro edificio exento que forma la cocina y un salón, que es donde se hace la vida, porque es como un espacio hogar con cocina abierta y una mesa grande donde cocinar, comer, etc. Y luego baños aparte. Desde Arquitectura Sin Fronteras, de momento solo hemos colaborado en la parte de la construcción de viviendas, pero desde Cooperación Comunitaria sí que han hecho la construcción de cocinas y ahora están con la construcción de baños. Entonces, las viviendas sí tienen electricidad, pero no tienen toma de agua porque no es necesaria en los espacios habitacionales. Yo me pregunto, ¿cómo de esa comunidad ha llegado hasta vosotros? ¿Cómo se establecen las relaciones entre quiénes de la comunidad y quiénes de vosotros? Vale, bueno, cada proyecto es un mundo. En este caso en concreto fue porque la organización mexicana, Cooperación Comunitaria, se puso en contacto con nosotros para comenzar una alianza. No les conocíamos de nada, no sabíamos cuál era su situación. Un poco por la web te haces una idea de en qué línea trabajan, pero claro, al final al colaborar, o sea, la cooperación no es meramente una ayuda, es un trabajo en equipo. Entonces, claro, tienes que saber cuál es tu equipo aliado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, hubo una primera avanzadilla en la que, bueno, yo de forma voluntaria fui a conocerlas y la verdad es que resultó un encuentro increíble porque, bueno, era gente con una trayectoria increíble, unos conocimientos técnicos perfectos, ya ellos conocían la comunidad, o sea, ellos ya trabajaban en esa comunidad de la montaña de Guerrero desde hacía tiempo. O sea, digamos que el conocimiento del pre nos vino dado. Porque además es una comunidad que no habla castellano, hablan MEPA, que es otro idioma que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues digamos que se fue un poco el introducirnos. Y luego, justo las 10 viviendas, al final la financiación es la que es en cooperación. Entonces, hay un problema, no se puede cubrir todo el problema, entonces lo que se hace es una identificación de cuáles son las familias más vulnerables, en este caso, pues madres solteras o familias numerosas. Se hace un diagnóstico, se le explica a la comunidad y la comunidad es parte de ese proceso de identificar dentro de todos los que tienen esas necesidades cuáles acaban siendo los que más las necesitan. Son ellos los que toman la decisión de quiénes son los que van a recibir esa ayuda. Y luego, en este caso en concreto México, se hace un proceso circular en el que ellos se comprometen a ser parte de la construcción, ellos aprenden a construir su casa, a mantener su casa, y eso es un proceso circular. Y de hecho se ha hecho en todo el trayecto que llevan ya gente que incluso ha recibido ya formación laboral para ser jefe de obra de otras comunidades. Por eso digo que va mucho más allá, porque al final empiezas por construir una casa y acabas creando una red de colaboración entre incluso comunidades, entre diferentes municipios que tendrá una base muy rica. De albañilería, los jefes de obra que formáis, ¿no? No, muchos no, o sea, son los propios habitantes. Lo que pasa que... Ellos tendrán su experiencia como albañiles, ¿no? No, son familias. Lo que pasa es que hay un acompañamiento por parte de los técnicos que están ahí. O sea, ahí hay un equipo de técnicos mexicanos in situ a ellos. O sea, es decir, se les da un taller sobre cómo se fabrican los adobes, qué dimensión tienen que tener, cómo tiene que estar la tierra cohesionada para que forme un adobe, cómo se construye, o sea, cómo tirar las líneas para hacer una cimentación que esté recta. Y, o sea, para esa construcción, no para luego seguir ellos haciendo más construcciones. Eso es. O sea, en sí, el diagnóstico... Eso es. El diagnóstico que se hizo cuando he explicado que se hizo como un diagnóstico de cuál es la vivienda tipo de esa zona, porque Cooperación Comunitaria, nosotros solo estamos en la montaña de Guerrero, pero ellos tienen una línea mucho más larga y están en Oaxaca, están en Yucatán, están en diferentes entornos mexicanos, ¿no? Claro, cada sitio tiene un tipo de vivienda, entonces
En este caso, la formación que se les da es la de ese sitio en concreto, y hay un modelo tipo de vivienda que se puede variar en función de las necesidades y de las capacidades de cada familia, de 2 habitaciones, 3 habitaciones o lo que sea, pero es un patrón a seguir. Y de hecho tienen unos manuales en el que ellos van haciendo su seguimiento de obra, analizan las proporciones de agua por tierra que tienen, y entonces luego ellos pueden hacer un mantenimiento de su vivienda, que es lo principal, porque claro, hay un acompañamiento en la construcción, pero eso dura muchos años. Bueno, eso es la intención. Entonces, bueno, que luego pueda haber un mantenimiento de eso. Pues nada, oye, por nuestra parte, mila esker a todas las que os habéis acercado y a escuchar. Y animaros a leer de verdad todos los proyectos que tenéis en la exposición de arriba, porque son muy interesantes, y que si necesitáis cualquier otra información de cualquiera de ellos, están disponibles en la web de Arquitectura Sin Fronteras, que es www.aspes.org, o en nuestro caso en la sede de Mugarik Gabeko Arquitectura de la demarcación de Euskadi.